Estamos listos para ir con nuestra entrevista. Celos. ¿Ya encontró la canción, Sí, ya está. Vámonos de una vez. Vámonos a la entrevista. Desde adentro, hoy conversamos. Siento celos, es seguro que son celos. Esa es. Oiga nada más. La intensidad del hombre. Tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo. Y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, no, que se acuesta a tu lado. No, amigo, que fue aquello. Mi amor y tu cuerpo. Siento celos. Oiga. Ni de macho ni coronudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Amor puro. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino. No. Y del forro de tu abrigo. Hasta del forro del abrigo, ahorita. El enfermo. Camilo, páguese a ver. O sea, ya la agarró tarde. Ella se nos fue, Camilo, de ella no fue. No. Bueno, páguese a ver aunque sea el espíritu, amigo. Apúnteselos, ¿no? Muy mal Camilo. No, demasiado, ¿verdad? Bueno, ya, por dicha nos sigue escribiendo canciones como esta. Verita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Vera Campos, nuestra psicóloga, la recibimos con un fuerte aplauso. Encantada, sí, como siempre, de estar aquí y con estos temas. Bueno, con esa introducción, ya con los pelos de punta. De terror. Totalmente. Bueno, pero él dijo al inicio que los celos eran como un reflejo del miedo. Ajá, eso, al inicio. Eso, vamos a ver, había muchas cosas en esa canción que de pronto nos paraba el pelo, pero justamente los celos vienen a asociarse muchísimas veces con el miedo. No solamente con el miedo, también viene a asociarse con la ira, con la tristeza, con la incertidumbre, ¿verdad? No necesariamente es solo esta emoción que decimos es celo y ya, es que está detrás de esos celos. Y a veces no nos ponemos a pensar, bueno, ¿miedo de qué? De perder ese vínculo, perder esa persona significativa o de sentirme muchas veces desplazado o abandonado por la persona pues que yo amo, ¿verdad? Y ese miedo se magnifica de forma desmedida y se convierte en estos celos patológicos que nos describía esta canción que acabamos de escuchar. Hasta el forro del abrigo. No, amigo, está muy jodido. Ahora, dicen que algunas personas defienden a los celos. Dicen que es que son celos bonitos y que al celar uno está demostrando a la persona que la ama. Y ¿qué tan cierto es esto, Verita? No, vamos a ver. Vamos a hablar de 3 tipos de celos. Están los celos que vemos como normales. Los celos es una emoción que experimentamos todas las personas. Es una emoción universal. Es una emoción. Ajá. Y la experimentamos todos en alguna etapa de la vida. En este programa hablamos de los celos de pareja, pero están los celos entre hermanos, los celos de padre hacia hijo, el complejo de Edipo, que era el celo y demás. Pero entonces hablamos de esos celos que podemos decir que son normales. Son esos celos que ante una condición o una situación concreta o real se dan, que yo los puedo verbalizar o hablar con mi pareja, ¿verdad? Y que no tiene que ver con una conducta de control o de vigilia sobre lo que está sucediendo. De pronto es cuando alguien se me acerca de una manera, no sé, como inadecuada, que se acerca más bien de una manera inadecuada a mi pareja y tal vez un acercamiento pegajoso, o una caricia. Pegajosa. Y yo de pronto puedo conversar con resbalosa. Esa resbalosa y entonces yo le digo a mi pareja, mira, no me gustó esto, creo que podemos evitarlo. Ahí hablaríamos de estos celos normales. Están los celos reactivos, que son estos celos que se dan ante alguna situación previa. Pensemos en una infidelidad, en relaciones intermitentes, donde tal vez terminábamos, volvíamos y en esas terminadas yo salía con alguien o mi pareja salía con alguien, entonces ya me genera como esa duda. ¿Qué es lo que pasa con estos celos reactivos? Que empieza a haber como una hipervigilancia emocional. Yo ya empiezo a ver como detalles o ciertas situaciones de mi pareja que no necesariamente son reales, pero que me podrían llevar a pensar en que, mira, ahora siempre está con el teléfono y será que no concluyó algo con aquella otra persona, ¿verdad? Y entonces en estos celos reactivos lo que se busca es reestructurar la confianza.
Y viene el tercer tipo de celos que vamos a hablar ahorita, que son los celos patológicos, que son los celos que son completamente dañinos porque son celos completamente excesivos, ¿verdad? Que es que ya pasa la línea del respeto o la línea que determina esta parte donde yo puedo ser un individuo y donde siento que le pertenezco a alguien más. ¿Qué es lo que se dan los celos patológicos? Normalmente cuando revisamos los teléfonos, la computadora, billetera, bolsas del pantalón, el carro, ¿verdad? Hacemos esa investigación profunda. Pero encontramos un pelo ahí. Voy a hacer un paréntesis aquí. Ay, no, de terror, amigo, eso es de terror. Pongamos la de Vicente, esos celos que... Paréntesis. Para llegar a ese punto, o sea, hay personas que de forma así patológica, o sea, no eso se desarrolla, lo traigo o forma parte de mi inseguridad o es porque descubrí cosas en mi pareja que me hace pensar que ahí puede haber una tercera persona. Todas las anteriores, inclusive, check. Inclusive cómo era la dinámica familiar, ¿verdad? O relaciones pasadas incluso. Sí, relaciones pasadas, cómo se vivían los celos en mi familia, ¿verdad? Si mi mamá era sumamente intensa, celosa y celaba a mi papá y buscaba todo, yo normalicé eso. Totalmente, y entonces eso es lo normal. Si de pronto los celos era algo que no trascendía porque más bien era una relación sana donde se podían hablar, los celos no vienen a ser ese tormento que muchas veces es para nosotros. Ahora, hay también circunstanciales, y es que realmente yo no era una persona celosa, pero ante una situación específica con mi pareja, yo empiezo a generar ciertas dudas o inseguridades dentro de la relación. No es culpa de la otra persona, ¿verdad? Mi inseguridad, pero sí se hace como esa conexión de que dispara mi inseguridad por algo que sucedió dentro de la dinámica de pareja. Y si no fue en esa relación, si fue en otra relación y dice, o se escuda en eso y dice, es que cuando yo tenía otra pareja, esa pareja me dio vuelta y ahí yo ya empecé a celar a medio mundo. Que es la justificación que muchas veces se da, ¿verdad? Pagan los platos rotos las personas que no tienen nada que ver. Y aquí lo importante entonces es empezarme a ver por qué yo no logro resolver esto, porque si Juan fue el que me dio vuelta y yo estoy con Julio y entonces Julio no hace nada de lo que hacía Juan, yo al final de cuentas estoy condenando a Julio por algo que él no está haciendo, y es lo que muchas veces hacemos, empezamos a cargar situaciones de relaciones pasadas y entonces nos ponemos muy a la defensiva, ¿verdad? Entonces a mí ya no me la van a aplicar, a mí ya nadie me va a hacer esto y por eso yo ando 10 pasos adelante y se distorsiona muchísimo, porque en los celos hay algo que se llaman distorsiones cognitivas o son pensamientos alterados, por decirlo de alguna forma. Entonces, no es lo mismo si de pronto yo veo a mi pareja besándose apasionadamente con alguien más, ¿verdad? Que evidentemente tendría muchos celos, a que yo vea a mi pareja besando a alguien en la mejilla porque la saludo, ¿verdad? En los dos escenarios hay beso. Uno es explícito, donde yo puedo sentir celos, y en el otro... hay lengua. No, no, amigo, es en el cachete. El primero era con lengua. El segundo es de cachete. Pero ese segundo puede ser un disparador. Para un celoso patológico, ese beso en la mejilla ya va más allá, ¿verdad? Porque la amenaza ante la pérdida no necesariamente es real, es imaginaria. Yo digo, claro, la está besando en la mejilla porque yo estoy aquí, si yo no estuviera ya le estaría dando besos. Entonces se empieza a hacer ese pensamiento que distorsiona todo. Una vez conocí a alguien que no le permitía a su pareja ir donde un ginecólogo. Tenía que ir donde ginecóloga. A mí se me paró la peluca. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte eso! Pero yo dije, ¿qué nivel de inseguridad? La de él. Sí. La de él y el nivel de control también. Y ella le hacía caso. Era lo peor, amigo. No. Claro, eso es lo peor, yo creo. Yo decía, dice, no, es que hay muchos hombres malintencionados que usan la ciencia para ir a una hablada. Y yo, ay, no. Bueno, chao. Y es que terminan convenciendo a las personas, ¿verdad? Totalmente. Qué fuerte. Eso es muy a mí me pareció muy fuerte eso. Claro, es más, las personas que dicen... es que yo siento que usted no me quiere porque no me cela.
Ajá. Y como que obligan a la otra persona a sentir celos o no sé. Claro, porque se ha distorsionado muchísimo de que los celos es amor. Y como es este vínculo que yo tengo miedo a perder muchas veces, como usted no me cela, es que no tiene miedo a perderme. Ajá. Y entonces, claro, yo siento muy placentero cuando se dan estos celos, pero ¿hasta qué medida, verdad? Porque se vuelve muchas veces en ese control absoluto que viene a generar este malestar en las relaciones de pareja y que se va traslapando, ¿verdad? No nos vamos dando cuenta y se dan estas justificaciones. Hay una frase ahora que Vicky hablaba del tema del ginecólogo que dice muchas veces y es, no, yo confío en usted, pero en nosotros no. No funciona así, no va a pasar nada hasta donde usted no lo permita. Pero los celos se vuelven enfermizos. Ese es el punto, ¿verdad? Donde vemos los celos desde esta magia de Disney, desde estas telenovelas, desde todo esto que tiene que ser un amor sufrido, un amor desgastado, un amor donde hay dolor, sufrimiento, celos y más para que se sienta, para que sea puro. Lo peligroso es ver los celos como que qué lindo. Exacto, porque no tenemos que normalizarlos. Sí. No tenemos que normalizarlos. Entender que es una emoción que experimentamos, que la podemos vivir, que la podemos hablar, que la podemos reconocer, pero no que sea nuestro sello, ¿verdad? Porque muchas veces vivimos solamente en función de los celos. Y entonces no hay día que yo no cele a mi pareja, ¿verdad? Ay, qué rico huele. Ah, ¿quién sabe quién lo va a oler? Ay, no, amiga. ¿Qué camisa más bonita? ¿Quién sabe quién lo va a oler? Verita, si estoy con Pepito y Pepito llega y me dice que es que Marita, digamos, le dijo que es que le encantaba, pero que ella sabía que estaba casado, por ejemplo, y Pepito llega y me cuenta. Pero yo siento que Pepito ha tenido como ciertos, o sea, momentos en que tal vez se mete al baño con el celular, ¿verdad? Él diciéndome y siendo honesto y abierto conmigo. Si me da como estos momentos donde me hace pensar que podría estar pasando algo con Marita, ¿es válido o no? Totalmente, vamos a ver, no es que no empecemos a sentir celos, los vamos a sentir, pero también en este ejemplo, Vicky, ¿qué hace que me lo diga? Si yo me tendría que ir a esconder al baño, probablemente no encendería esa alarma ya en usted, ¿verdad? Y poder conversarlo yo creo que es la parte más importante, no desde el señalamiento o la acusación. Usted se mete al baño, ¿quién sabe hacer qué, verdad? Fijo está hablando con alguien, sino mira, de pronto veo que te vas mucho rato al baño ahora con el teléfono, cuando era tal vez una conducta que no hacía. Y esto muchas veces, no sé, después de la conversación que tuvimos de que te encantaba aquella o lo que te dijo, me generas, no sé, como cierto malestar. Si tuvo la apertura para decirle que le había manifestado esto, yo creo que podemos tener la apertura para poder hablar de lo que estamos sintiendo. Ahora, ¿qué tan conveniente es que Pepito le haya contado eso? ¿Verdad? Porque, digo, al final... Yo digo, si es algo que no está afectando, si Pepito no le está haciendo caso a Marita, Marita, amigo, si no le está haciendo caso a Marita, entonces, ¿para qué va a tocar ese botón de alerta en la otra que puede estar pensando que algo puede estar sucediendo? Si simplemente dice, no está pasando nada con Marita, simplemente me lo dijo, yo hago caso omiso de eso y yo no voy a llegar a tocar ese botón de alerta ¿Y en qué escenario se da? Porque yo no creo que de pronto, si yo sé que mi pareja es ultra, mega, recontra celosa, yo voy a llegar a decirle este tipo de cosas. O todo lo contrario, ¿verdad? Desde el ego necesito más bien que sienta esos celos y entonces sí le comento para que se dé cuenta de que Marita en cualquier momento se puede robar este bombón y que póngase pilas. Amigo, es que a mí me parece peligroso que Pepito también me lo diga, pero tal vez que sí se sienta atraído por Marita. ¿Cómo se da cuenta uno de eso? Yo creo que es importante ver los comportamientos que tienen las personas. Vamos a ver, y vamos a hablarlo desde algo muy claro. Nosotros elegimos a nuestra pareja, pero muchas veces sentimos atracción hacia otras personas. No necesariamente involucramos esta parte afectiva, pero de pronto yo me empiezo a sentir atraída por ese compañero que me trata bien, que está constantemente atento conmigo, que yo sé que no pasa nada y que no coqueteo, pero siento una atracción hacia él. Establezco el límite, ¿verdad? Pero el punto es, yo voy y le digo a mi pareja, mira,
la paso genial cada vez que estoy con Pablo en el trabajo. Vieras Sí. que Pablo me comprende y yo hablo con él y le digo, y hacemos una conexión increíble y yo más bien le cuento y es mi paño de lágrimas. No, ¿Verdad? amigo. Yo creo que esto no Eso pasa. es encender una alarma. Exacto, total. llegar a Eso es tocar el encender. botón de Ajá. alarma. Ese es el botón de pánico. Sí, sí, sí. total. ¿Verdad? Porque entonces mi pareja que nunca se acercaba a mi trabajo me va a dejar, me va a recoger, me va a hacer todo. Y a Ajá. veces esto se da porque, claro, vi que despertó un interés. Entonces yo empiezo a manipular más bien la situación y la información para tener un beneficio Aunque no pase, secundario. incluso. Exacto, Aunque no esa pase. conexión no sea tan así con el tal Exacto. Paulito. Exacto. Pero lo hace para molestar. Ajá, también. para que el otro Ajá. se alerte. Ni y siquiera- diga que se espabile. Exacto, ni siquiera no solo Pellizquese. molestar. ¿Qué hace? ¿Qué hace que esa persona empiece a reaccionar? Mira, ahora sí viene a recogerme. Y antes no, yo Ajá. llegaba en bus y ahora pasa por mí. Y entonces de todo esto Cuídeme. Cuídeme. Cuide. Cuídeme, dígame que soy bonita, dígame que soy la mujer de sus sueños y entonces a veces esto se convierte en una conducta manipulativa. Por Porque eso andan los celos- hormigas merodeando ese bombón. Ay, no, amigo, fatal eso, fatal. Bueno, pero esos son casos y cosas de la vida real. Totalmente. ¿Verdad? Exacto. Totalmente. Si tienen consultas, las pueden hacer. Vamos a reservar su nombre al 57000-915. Alguien nos dice que cómo se puede quitar los celos patológicos, que él cree que los tiene. En realidad con terapia. Esto sí, cuando hablamos de celos patológicos, no hay como una receta tip 1, 2, 3, ¿verdad? Que nos diga cómo se pueden quitar, porque hay que entender cuál es el origen de estos celos y empezar a trabajarlo con diferentes técnicas. Entonces, a este amigo yo le recomiendo que se acerque con total naturalidad y normalidad a algún profesional de la salud para que lo pueda ayudar. Ahora, ¿cómo alguien puede distinguir que lo que tiene no son los celos, ¿verdad? Normales, digamos, entre comillas, sino estos patológicos entonces? Porque va a haber, vamos a ver, van a- Esto de que porque huele rico, que ahí ya es de cuidado, esa Sí. frase. Vamos a ver, no, Si cuando yo le digo, di, pero huele muy rico, ¿quién te va a oler? Por ejemplo. ya ahí estamos viendo que de pronto, vamos a ver, el celo normal es desde una situación real. El celo patológico va más enfocado en una amenaza desde la imaginación, no es algo real, ¿verdad? Ok. Yo estoy muy a la defensiva y estos celos patológicos lo que se alimentan es de suposiciones, de estas distorsiones cognitivas. No es algo real, se echó perfume porque todos los días se pone perfume para ir a trabajar, pero en mi distorsión y en mi suposición es que alguien más lo va a oler. Entonces, estos celos patológicos es cuando yo identifico que no es que está pasando, ¿es real o es imaginario? Es imaginario, entonces yo ya por ahí me puedo ir viendo, realmente esto no está pasando. ¿Quién lo está potencializando? ¿Yo misma o yo mismo? ¿Verdad? ¿De dónde proviene? De lo que yo estoy pensando. Claro, pero es que antes no se ponía perfume y cuando yo me di cuenta que me fue infiel era que andaba... Ok, entonces estoy haciendo una asociación desde aquel evento. Compró boxers nuevos. ¿Pero por qué? Ajá. Sí, Sí, todos los que ahí tiene tenían unos que puros tiene huecos. solo 2 huequitos y esos pueden seguirse usando. ¿Por qué boxers nuevos? Entonces, Bueno, yo una vez, hace muchos años, cuando empecé en este mundo de la radio, yo Ajá. tenía un compañero que entraba como a la 1 de la tarde, amigo, y él llegaba a llamar a su esposa. O sea, a decirle que ya había llegado. Y luego como Bueno, a- sí, yo conocí uno también. Amigo, no sé y si luego, es el mismo. digamos, como a las 3 siempre le dedicaba una canción, pero ¿En él la serio? llamaba antes, no lo decía al aire, pero le decía, mi amor, vea, Ya la que viene. viene es para vos, y yo, ay, ¿qué es esto? ¿Es así? Y luego terminaba el turno, digamos, y ya se iba, y llamaba otra vez, que ya iba de camino, que ya iba a coger el taxi. Bueno, eso se daba mucho antes, cuando no habían teléfonos celulares. Ajá. Que sabía que salía del trabajo a tal hora, ¿verdad? 6 de la tarde, digamos. Y sabía que el traslado del trabajo a la casa eran 45 minutos, ¿verdad? Que tal vez no vivían juntos. Entonces, 45 minutos después llamaba a la casa para saber si había llegado ya. Y si no había llegado, ¿verdad? Venía reclamo. Ajá. O sea, eso es patológico. Totalmente. Y ahora, bueno, eso en ese escenario donde no habían Teléfonos teléfonos celulares. celulares. ¿Qué Sí. pasa ahora? 20 llamadas. Ah, ¿Por sí. qué no me contestó? Mensajes, intensidad, a más no poder, ¿dónde está? Inclusive, hágame una videollamada.
Qué terrible eso. Que esto Uy, no, es qué para fuerte. ver los Sí. escenarios donde la persona está o en el peor de los escenarios y sucede Ujú. el GPS, la ubicación en tiempo real, ¿verdad? Y vemos parejas que este es su funcionamiento, Ujú. que este es su día a día. Y, por ejemplo, si dice que es para seguridad. Claro, es que se traslapa así, pero ¿cuál seguridad? O sea, vamos a ver, Está muy Digamos, yo voy a cuando, por decir- ejemplo, andan no sé, anda sin carro, entonces se va a montar a un auto de una plataforma de estas, está bien Pero que le mande la yo ubicación. lo comparto con mi está- hermana y mi no, esposa. No, y eso siempre está hago bien eso. porque eso sí es seguridad, Seguridad, va claro. con otra persona que no conoce, Ujú. se está trasladando y yo creo que ahí todo bien, pero que no sé, le ponga GPS o que le ponga, no sé, para estar vigilando a la persona o que le diga, mándeme la ubicación en tiempo real para saber si está donde usted dice que está. Exacto. ¿Verdad? Ay, no, Eso amigo, es que es que peligroso. Qué Exacto. fuerte eso. Es una diferencia muy grande porque desde luego yo voy a sentir cuando esa seguridad pues es real, evidentemente algo puede pasar y como estamos actualmente, pero cuando de pronto yo necesito que me mande su ubicación porque está en el trabajo, es Ajá, imposible. sí, Me sí. acuerdo de un caso de una muchacha que pues se fue con sus amigos a la playa, tenía el GPS de su esposo y de pronto la llama y de videollamada y le dice que dónde está ella. Y le dice, bueno, pues acá en el Congreso, no sé qué. Sí, pero usted me dijo que estaba durmiendo y usted aparece en el bar del hotel, taca, taca, y aquello fue un alboroto, Obvio. ¿verdad? Porque no era solo dónde estaba, era exactamente la ubicación, porque no estaba en su cuarto, estaba en la parte del ambiente, Ujú. y eso fue un problemón. Entonces, se vuelve demasiado dañino, no Sí, solo sí, para sí. la persona que cela, sino para la Ujú. que es celada también. Sí, sí. Ahora, si yo Eso sospecho no es vida. que está siendo infiel y le mando a un... Es que Detective. es un caso de la vida real. Pero ya venimos, venís a contar. Amigo, Vamos yo al ese corte. día, qué susto. ¿Le manda Mejor que un investigador privado? un investigador, amigo. Yo ese día me No. fui, dejé los hechos ahí y me marché. De ahí es que imagínense, y además el gasto de plata. No, hombre. Totalmente. Es muy caro tener un investigador. De ahí debe Sí. serlo. Sí, sí, Es qué una bueno persona entrevistar a uno, dedicada ¿verdad? a Sería eso. muy interesante. Sí, sería interesante. Hay que No, conseguirse, amigo, hay ¿qué? que conseguirse alguno, a ver qué historias. Si hay algún investigador privado para más bien para, bueno, ¿cuál sería para confirmar Sí. una infidelidad, por favor que nos escriba al Sí. 5 Lo entrevistamos y no 7115. lo ponemos en cámaras. Está bien, Para- apagamos El las anonimato. cámaras. El anonimato. Exacto. Porque sería muy interesante, Sí, sí, me sí. imagino las historias. Yo me imagino que siguen contratando, ¿verdad? Claro, claro. Actualmente investigadores. Bueno, pero vamos a la pausa. Sí, Ya sí, venimos, ya volvemos. para que nos cuente esa historia de miedo. Seguimos con más. Ahora sí, contate la historia esa de miedo del investigador. No, y era alguien que sospechaba de su esposa y Sí. bueno, de ahí le mandó un detective a un lugar en el que estábamos y lo confirmó. Lo confirmó. Lo confirmó porque el detective le dio detalles, obviamente que la llamó a ella y le dijo, usted no está en el lugar que me está diciendo, usted está en tal lugar con tal persona en este momento. Y claro, ¿qué le iba a decir? Porque contraté a alguien y le mandó fotos y todo, Claro. digitales. Ahora, ¿qué gana una persona haciendo eso, Verita? O sea, al final sospecha de algo, contrata a una persona para que se le ponga el corte y empiece a seguir a esta otra persona y que al final de cuentas sí se dé cuenta que le está siendo infiel. ¿Qué gana? Además del colerón. Bueno, pero ahí no son celos patológicos, tal vez ya ahí quería solo confirmar. Sí, podríamos hablar de una confirmación y ahí sería cuál es el objetivo de esta persona. Ajá. Encontrarlo con las manos en la masa o tomar una decisión, ¿verdad? Mm. Porque tal vez para divorciarme tenía que tener, no sé, un respaldo de que había Ajá. algo Sí, ahí. sí, la confirmación de que de verdad me estaba haciendo infiel. Exacto. Pero sí es preguntarse cuál es el objetivo, si es perseguir por perseguir y al final de cuentas lo encontré o la encontré y yo nada más era para hacerle ahí el zafarranchos y todo y voy a continuar con usted. Era nada más sentir que tenía la razón probablemente. Ujú. Ve, yo sabía que ese comportamiento que usted tenía no era bueno y ahora lo confirmo. A veces es eso, Douglas. A veces Ujú. es solamente el hecho de sentir
que yo tenía razón, porque no es que cambia nada. O todo lo contrario, ¿verdad? Se toma una decisión y hasta ahí llegó la relación. Pero no necesariamente hablamos de celos patológicos. Yo creo que ahí sería confirmar tal vez algo de lo que yo tengo duda. Bueno, muy bien. Qué interesante, ¿verdad? Sí, pero actualmente yo imagino que sí existen los detectives o los investigadores a los que se les puede contratar para... Sí, yo me imagino que sigue siendo es que un muy buen negocio. Uno siente que eso era antes, pero no, todavía se sigue dando. Yo me imagino, quién sabe si ha disminuido ahora con estos teléfonos con cámaras, de pronto todo el mundo graba y ve fotos y ya el detective se convierte en su amiga que se topó a su pareja por otro lado y le mandó la foto y le dice, mira, aquí lo veo. Pero yo me imagino que siguen existiendo detectives, ¿verdad? Porque las personas seguimos con este tipo de conductas y muchas veces se minimizan, se disminuyen por un tiempo, pero se siguen dando, porque al final de cuentas yo no sé si es que no somos conscientes, creo que sí somos conscientes, pero muchas veces no queremos trabajarlo y decimos así somos, yo soy así, pues esto es lo que usted tiene, usted sabrá, usted me la hizo una vez y ahora se aguanta, usted no tiene derecho a decir, y así no funciona, ¿verdad? Es entender que los celos me dañan a mí y dañan a la otra persona, dañan la relación, y si yo brinco de relación en relación y se siguen dando estas patologías, no va a funcionar, siempre la voy a pasar muy mal. Ahora, si estoy en una relación en la que la otra persona es súper celosa, ¿verdad? Tengo que ponerme las pilas para ver desde un principio si esta persona tiene estos comportamientos y desde ahí irlo cambiando, porque puede ser que muchas personas estén ya en la relación y digan, mi pareja sí es patológica en este sentido, ¿verdad? En cuanto a los celos, pero ya está metidísimo o metidísima de lleno en la relación. Las banderas rojas, dice usted, claro, es importante identificarlas. Los celos normalmente no se dan de un solo golpe, ¿verdad? Se van dando muy traslapados, empezamos como a decir, bueno, es que yo quiero pasar mucho tiempo con usted, tengo que aprovechar todos los momentos que estoy con usted y entonces yo voy a ir donde mi mamá, ay no, pero yo solo la puedo ver el sábado y el sábado es el día que usted quiere ir donde su mamá, entonces empiezan como a reducir los tiempos que tenemos nosotros o a aislarnos de amistades, amigos y demás, y entonces ahí se van traslapando, es que yo la quiero mucho, es que yo nunca he tenido una pareja como usted, yo necesito cuidarla tanto, cuidarlo tanto, que por eso es que soy así, es que como yo a usted lo amo, yo nunca he amado a nadie así, y por eso es que me pongo celoso, y se van dando de una forma muy, 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 muy gradual. O sea, lo disfrazan bonito. Se disfraza bonito, por eso es que no podemos normalizar las conductas. Empezamos a ver ciertas situaciones, porque yo no puedo cambiar a la otra persona, claro, ¿verdad? Yo estoy conociendo a una persona y yo empiezo a ver estas banderas rojas y yo quisiera que él cambie, pero no está en mis manos que él cambie. Claro. Yo puedo hacerle ver que este comportamiento o esto que hizo no nos hizo bien o no nos hace bien, pero en realidad él tiene que cambiar. Si no cambia, pues cambio yo de pareja, ¿verdad? Como dice esa frase. Pero yo no puedo hacer que la otra persona cambie. Pero los banderazos rojos siempre nos van a dar una señal para ver si nosotros nos quedamos ahí o si más bien salimos corriendo. Claro, claro. Yo creo que celos así en exceso es de salir corriendo. Sí, claro. Y la persona que tiene esos problemas de que se pague a ver. Me parece que es importante porque si no, lo que vos decías, va a empezar una relación, va a terminar igual, viene otra y va a hacer lo mismo y le pasa la factura a la persona nueva que llega y no es ni siquiera esas personas nuevas que están llegando a su vida, es la persona que tiene esos celos, algunos incluso patológicos, de lo que vos decías, que hoy me queda claro. Celos están basados en una realidad. Los celos patológicos son las cosas que mi imaginación permite. Fabrica. Ay, exacto, que vuela la mente, ¿verdad? Y que los no son reactivos. Y los Ajá. reactivos los que se dan ante una situación, ¿verdad?, específica. También tenemos que tener claro que todavía vivimos en una sociedad un poco machista, ¿verdad? Y estos celos a veces vienen desde estas conductas muy machistas, muy marcadas, muy trasladadas de generación en generación, que hacen que se sigan repitiendo y que se sigan normalizando. Bueno, de eso podríamos hablar otro día, 100%. Sí. Aquí hay un mensaje ahí para cerrar, dice, ¿para qué investigadores? Si una persona celosa es la mejor investigadora, dice, antes tenía un departamento que alquilaba en una app, tenía una
clienta estrella y no sé cómo el esposo se dio cuenta que alquilaba el departamento. Me contactó y me consultó, obviamente no le di la información. La sospechosa de infidelidad fue cierta, o la sospecha de infidelidad fue cierta. La esposa le estaba haciendo infiel con otra mujer. Qué fuerte. Bueno, esas cosas se dan. Pero bueno, sí, yo creo que hay sospechas que siempre saltan, ¿verdad? Ahí. Ese es otro tema, la infidelidad. Vamos a hablar de ese que también hay que profundizar. Totalmente. Mucho. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Verita. ¿Dónde te pueden contactar? Al teléfono 8816-8412 o en redes sociales como doctora Vera Campos, psicóloga. Con mucho gusto, si hay alguna consulta o duda, estoy para servirles. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Verita, muchas gracias. Ya viene la hora cachetona. Ya están ahí, ya. Un gusto tenerte siempre, Verita. Gracias, igual que tengan una semana súper exitosa y muy bonita. Qué linda, gracias. Gracias, nos vemos. Chao. Bye. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.